Bueno, buenos días jóvenes. Vamos a continuar con el análisis granulométrico de los suelos, específicamente con el análisis granulométrico de finos, realizado por hidrometría. Entender que este análisis granulométrico es precedido por el análisis granulométrico de la grava y de la arena, que previamente hemos realizado mediante el análisis granulométrico con tamices. Estos resultados deberán ser unidos a el análisis granulométrico mecánico para completar la curva granulométrica. Los datos obtenidos son el tiempo de lectura, la lectura del hidrómetro y la temperatura a la cual se hizo la lectura del hidrómetro. Recordemos que es necesario el peso específico, el porcentaje pasado corregido del tamiz 200, el peso de la muestra al inicio del ensayo y el porcentaje de humedad de esa muestra. En este caso aquí ya está calculado, que es 7.08%. Vamos a empezar a llenar cada una de estas columnas. Si ustedes observan y tienen a mano sus fórmulas, el valor ZR es 16.5 menos 0.164, que multiplica al valor de RA más 1, que ese RA más 1 es la lectura, más el menisco, ¿no? El menisco que se toma mediante el hidrómetro. Entonces, en este caso, como lo estamos haciendo en Excel, lo voy a amarrar. 16.5 menos 0.164, que multiplica a RA más 1. Entonces, el valor de ZR para la lectura primera sería 9.284. Yo, como estoy haciéndolo en Excel, solamente tendría que arrastrar la celda y el cálculo lo haría automáticamente, pero lo voy a repetir para que nos quede claro. 16.5 menos 0.164 por RA más 1. Tenemos el valor ZR. El valor K es un factor de corrección, por temperaturas y por el peso específico. En este caso nuestro peso específico es 2.42, significa que se encuentra por fuera de la tabla nuestra, así que tendremos que hacer un proceso de interpolación. Vamos a encontrar el valor a 2.42 de cada una de las temperaturas que hayan surgido durante el ensayo. Es bien importante, voy a alinear esto aquí que está desorientado, no sé por qué. Bien importante tomar en cuenta que cada que cambió la temperatura habría que calcular un valor K. Eso lo podemos hacer mediante cualquier forma de interpolación. Podemos hacer relaciones de triángulo para poder interpolar. En este caso yo lo haré también a mano, en la calculadora, realizaré una regresión lineal. En este caso, como el valor se encuentra por debajo de la tabla, nosotros vamos a escoger los valores más cercanos por debajo de la tabla, que en este caso es 2.5, con 0.0138 y 2.55 con 0.0136. Agregamos 2.42, que sería el valor de la interpolación 0.01412. Para 24, que es otra de las temperaturas que surgió en el ensayo, nosotros utilizaríamos 2.5 con 0.0137 y 2.55 con 0.0134. Para mi valor de 2.42, el factor K sería 0.01418. Para 25, la última lectura de temperatura con la que se trabajó, en este caso sería 2.5 con 0.0135 y 2.55 con 0.0133. Para nuestro valor de 2.42 sería 0.01382. Entonces yo aquí copié
los datos obtenidos también para no estar cambiando de hoja y decir que, bueno, para 23 sería este valor K. Cada que hay un 23, pues obviamente se repite. Para 25 es este valor K. Para 23 es nuevamente este. Para 24 es 0.01418. Y aquí solamente tengo que agregarle las celdas. Entonces voy a arrastrar el factor K de esta tablita que lo copié. Entonces, aquí ya tengo yo los valores de K. Correcto. Vamos a continuar entonces ahora con el diámetro equivalente. Ustedes tienen una fórmula, tienen sus fórmulas ahí a mano. El diámetro equivalente es el factor K que multiplica. Ahí hay que tener mucho cuidado porque la raíz tiene a la división contenida, la división de ZR entre el tiempo. Le damos doble paréntesis y ahí ya tenemos nosotros el diámetro equivalente. Arrastramos y ya tenemos cada uno de los diámetros de cada una de las lecturas que se analizaron. Para el valor C de temperatura es otro factor de corrección, pero en este caso es por la temperatura. Es más sencillo porque usted solo tiene que a cada temperatura el valor que le corresponde, ¿no? Entonces en este caso 23, el valor que le corresponde es positivo 0.70. ¿Sí? 23 0.70. Para 25 el valor que le corresponde es más 1.30. 23 nuevamente 0.70 y 24 en este caso es el valor 1. Y aquí que se repiten solo vamos a arrastrar el mismo valor. Voy a ir a mi tabla y nuevamente, como estoy trabajando con Excel, puedo esto arrastrarlo de una sola vez. Y arrastrar esto. Tenemos el valor del C de la temperatura, el factor de corrección por la temperatura. El valor del peso del suelo, en teoría, si nosotros tuviéramos una muestra completamente seca, aquí sería 50 gramos. Pero como iniciamos el ensayo con una muestra que estaba relativamente húmeda, necesitamos primero sacar el valor de su peso seco. Por lo tanto, yo voy a decir que el peso seco sería el peso húmedo entre 1 más el porcentaje de humedad entre 100. ¿Sí? Entonces, mi valor real de muestra es 46.70 gramos. Entonces acá solo lo voy a copiar. ¿Verdad? Lo voy a copiar el de arriba y luego solo arrastro. Ahí tenemos ya nosotros el peso del suelo. El factor A es otro factor, dependiendo del peso específico, es un factor único porque solo tiene que ver el peso específico y como el suelo tiene un único peso específico, pues solo habrá necesidad de calcularlo una vez. En este caso, nuevamente el valor se encuentra por debajo de la tabla, tendremos que hacer una extrapolación. Una extrapolación que considere que para 2.5 el valor es 0.02, para 2.55 el valor es 1.04, pues entonces con ello yo tendría que para 2.42 el valor es 0. Vamos a ver, no puede ser, tiene que ser mayor a 1.02, a 1.04. Vamos a ver otra vez, lo vamos a hacer. 2.5 con 1.02, 2.55 con 1.04, por lo tanto 2.42 sería vamos a ver. El valor de A para 2.42 sería 1.072. Tiene lógica porque si usted se fija, 1.55 es 1.02, 1.50 es 1.04. Por lo tanto, un valor menor a 1.50 tiene que dar un valor mayor a 1.04. ¿Estamos bien? Entonces, esto lo voy a arrastrar a mi tabla nuevamente. Es el valor A. Y
para las demás celdas, pues yo voy a copiar el valor. Es un valor único dependiendo del peso específico. Para el porcentaje pasado, aquí nos hace falta una columna más, que es el valor RC. Lo tenemos en nuestras fórmulas. El valor RC es igual a RA, que en este caso RA es la lectura del hidrómetro, menos 2, este valor 2 ya es un valor estandarizado porque es el factor de defloculante, más, menos 2 más el C de la temperatura. Voy a repetir, RA menos 2 más el C de temperatura, el factor de corrección por temperatura. Esto lo arrastramos. Ya tenemos el valor RC. Para el porcentaje pasado, la fórmula que tenemos copiada es RC por A. Voy a poner doble paréntesis acá. RC por A, cierro paréntesis, entre WS, cierro paréntesis nuevamente por 100. Otra vez lo haré. RC por A, bueno, doble paréntesis, perdón. RC por A, entre peso del suelo, cierro paréntesis doble, por 100. Voy a arrastrar nuevamente esto y acá vamos a reducir a 2 cifras significativas. Ok, realmente cuando nosotros vimos la arena, para graficarlo trabajamos con el porcentaje pasado corregido. Ese porcentaje pasado corregido lo que hacía era unificar la grava con la arena, porque estamos hablando de un mismo suelo. Así también aquí, en este análisis hidrométrico, se tiene que hacer un porcentaje pasado corregido para unir grava, arena, limo y arcilla. Para ello, usted lo que va a dividir es el peso porcentaje pasado corregido del tamiz 200, el valor que le dio, entre 100, para que se vuelva un valor decimal, por el porcentaje pasado corregido. Entonces, aquí usted logra unificar, ¿no? Logra unificar los 3 análisis granulométricos. ¿Por qué los 3 se tienen que unificar? Porque estamos hablando de un mismo suelo. Voy a volver a mostrarles. Porcentaje pasado corregido de la malla 200, eso usted lo tendría que sacar de sus tablas anteriores. Entre 100 por el valor que tenemos en la par. Entonces, luego esto solo lo voy a arrastrar para que me dé mi valor correspondiente. Entonces, ¿cuál sería el que yo graficaría? Pues el porcentaje pasado corregido. Lo importante de la tabla, en realidad, los cálculos que son importantes son el porcentaje pasado corregido y el diámetro equivalente. Aquí usted termina los cálculos del análisis granulométrico fino, ¿no? De hidrometría. ¿Esto para qué serviría? Bueno, voy a pasar a este ejemplo que tengo aquí, en donde usted tendría que unificar los valores o los datos del análisis granulométrico mecánico, donde se incluía grava y arena, y luego agregar, en este caso, si esto fuese parte de su suelo, entonces agregaría usted diámetro y porcentaje pasado corregido, que es un poco el ejemplo que usted tiene aquí. Este es un ejemplo X. Entonces, vea, lo que usted había hecho anteriormente en el análisis granulométrico mecánico era esto. Había utilizado 4 ciclos porque solo incluía grava y arena. Pero ahora con hidrometría usted puede extender la curva granulométrica y lograr tener la curva de todo el suelo. El análisis total del suelo y a partir de él empezar a calcular los diámetros equivalentes, el de 10, el de 30, el de 60, el porcentaje de grava, arena, limo y arcilla. Esto sería todo del análisis, bueno, matemático de hidrometría y cómo incorporarlo a nuestra gráfica. Cualquier duda, estamos a la orden.